Dios les bendiga, mis amigos. Les saluda su amigo Juan Carlos Ulloa Méndez. Soy pastor de la Iglesia Bautista Puerto de Salvación, conocida como Bethesda, de Puerto Bolívar, en la provincia del Oro, en Ecuador. Bienvenidos a este espacio de bendición que lo hemos llamado La Verdad que Libera. Y es un verdadero privilegio compartir este tiempo con ustedes. Espero que de esta manera podemos llegar a su vida, a su familia, a su hogar. Y quiero agradecer a Canal Online TV La Verdad, Canal Mundial, por este espacio que nos ha permitido para nosotros llevar mensajes de reflexión para su vida. Y quiero compartir con ustedes unas palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Me impactó mucho esas palabras, y también a la gente que escucharon estas palabras en aquel entonces, pues reaccionaron de tal manera que le respondieron: somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Tal vez usted podría decir lo mismo. ¿Cómo puedo ser libre si nunca he sido esclavo de nadie? Y ciertamente creo que a nadie nos gustaría vivir en esclavitud. Tal vez usted ha escuchado, ha leído historias de los tiempos de la esclavitud. Personas que vivían como esclavos, es decir, no gozaban de la libertad que hoy nosotros disfrutamos. Esa libertad pues que fue conseguida por nuestros antepasados, tal vez con sangre. Tuvieron que dar sus vidas para que hoy nosotros podamos disfrutar de los derechos que tenemos. Lo terrible de la esclavitud es que estas personas que vivían como esclavas no tenían derechos. Algo más triste, aún sus hijos ya nacían esclavos. Vivían bajo el dominio, bajo la opresión de un estado o de personas sin derechos a nada. Muchas veces ultrajados, tratados como animales, golpeados. Definitivamente muchos morían en ese estado de esclavitud. Ahora, los judíos que escucharon estas palabras de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, reaccionaron y dijeron: nosotros no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seremos libres? Lo que ellos no entendían, ¿sí?, es que en su pasado ellos habían sido esclavos. El pueblo de Israel vivió más de 400 años esclavos en Egipto y fueron liberados por Dios a través de Moisés. Y luego también fueron 70 años de cautiverio en Babilonia, donde también fueron esclavizados. Pero ellos dicen: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Y cómo dices tú, serán libres? Y Jesús les da una respuesta. Dice: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ciertamente hay muchas personas que viven esclavizadas, aún en estos tiempos. Muchos son esclavos de vicios, de adicciones. Usted sabe, el alcoholismo, el tabaquismo, la droga y cuántas cosas más. Incluso hoy hay algo que esclaviza aún más a las personas. Usted puede ver personas caminando en la calle que ya no son libres, caminan como esclavos. A veces esclavos de un aparato tecnológico. No miran lo que pasa a su alrededor. El otro día pasé por un hogar y habían varias personas con la televisión prendida. Pero esas 4 personas que estaban con su televisor encendido, ninguno de ellos miraba el televisor. Todos miraban su celular. La tecnología también puede esclavizar. ¿Cuánta gente vive esclavizada por la pornografía? Y cuántas cosas más que tal vez usted ha escuchado que esclavizan a la persona. Hay muchas formas en que las personas pueden ser esclavizadas. Y aquí Jesús dice que todo aquel que hace pecado, es decir, que practica el pecado, es esclavo del pecado. No sé si usted ha escuchado acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? Para entender el pecado hay que entender la soberanía de Dios.
Dios es soberano, Dios creó este universo, Dios creó este mundo, Dios creó a la humanidad, Dios nos creó a nosotros. Y a todo lo que Dios ha creado, Él le ha puesto leyes. En el universo tenemos las leyes como la gravedad, la fuerza centrífuga y cuántas otras leyes que no se rompen. Hoy sabemos que la Tierra está flotando en el vacío por la gravedad. Antes creían que la Tierra estaba sentada sobre algo, sobre unas tortugas, sobre unos elefantes, pero hoy sabemos que la Tierra cuelga sobre la nada, como ya lo decía la Biblia. ¿Qué pasaría si esa ley de la gravedad desaparece? ¿Qué pasaría con este planeta? ¿O qué pasaría si esa ley de la gravedad es mucho más fuerte en el Sol? Nos succionaría hacia él y todo sería quemado. Esas leyes físicas, esas leyes naturales no pueden ser rotas, porque entonces traería caos. Dios puso orden al universo, por eso se llama cosmos, algo ordenado y hermoso. También cuando crea al hombre, a la humanidad, Dios nos ha dado reglas, Dios nos ha dado leyes, las cuales debemos respetar, las cuales debemos seguir y caminar en ellas. Cuando rompemos esas reglas, entonces entramos en un caos. Por ejemplo, Dios ha dicho, no matarás. ¿Qué pasaría si alguien empieza a matar? Usted puede recordar y haber visto las historias de las guerras. ¿Cuánta gente muere en una guerra? ¿Cuánta gente quedan destrozados, quedan discapacitados? ¿Cuánta pobreza y miseria? Y por eso Dios dijo, no matarás. Pero cuando los gobiernos de ciertas naciones quieren invadir un país, quieren dañar a una nación, rompen esta regla y hacen la guerra y empiezan a matar multitudes. Y lo que se ve es muerte, caos, desolación, violencia. Otra de las reglas que Dios ha puesto es no robarás. Imagínese cuando usted tal vez recuerda si ha sido víctima de un robo. Usted va con un teléfono muy caro en la calle y viene alguien se lo arrebata. ¿Cómo se ha sentido? Algo que a usted le costó trabajo, esfuerzo, viene alguien y se lo quita. Por eso Dios creó una regla que dice no robarás. Es decir, el respeto a la propiedad privada. Como en la ley anterior, el respeto a la vida. Y así hay varias leyes que cuando nosotros las rompemos, las quebrantamos, traemos caos, traemos violencia, traemos problemas, traemos tal vez hasta muerte por romper esas reglas. El romper una de las reglas establecidas por Dios es lo que Dios llama pecado. Y cuando Jesús les dice aquí a los judíos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y ellos le dicen, no, nosotros somos linaje de Abraham, es decir, somos del linaje de la promesa, somos de Abraham, amigo de Dios, somos descendientes del patriarca Abraham y somos libres. ¿Cómo dice? Somos esclavos. Jesús le dice, bueno, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En otro texto dice también que el que practica el pecado es del diablo, le pertenece al diablo. En otras palabras, está esclavizado por el diablo. Así que el Señor les está diciendo, ustedes son esclavos del pecado. En las leyes civiles, en las leyes humanas, cuando una persona rompe una regla, rompe una ley, tiene que pagar una pena, un castigo. Si usted mata a alguien, usted va a ser arrestado, va a ir preso y tendrá que pagar quién sabe cuántos años por quitarle la vida a otra persona. Si es en algún estado donde hay la pena de muerte, posiblemente hasta le quiten la vida a usted. Hay estados en ciertos lugares donde establecen la pena de muerte para estos casos. Si usted le roba a alguien cualquier cosa, sustrae de su propiedad, si usted ingresa a una casa, a un domicilio sin autorización, tal vez forzando las seguridades y empieza a coger cosas de esa casa, usted está violando esa ley del derecho a la propiedad privada, del respeto a la propiedad privada. Entonces usted va a ser castigado por eso. Ahora, el pecado en la Biblia ante Dios es considerado como una deuda que usted tiene que pagar. Y Jesús contó una historia acerca de esto. Aquí está en la Biblia, en Mateo 18:25, donde el Señor nos cuenta que un rey mandó a llamar a dos deudores. El uno le debía una gran cantidad de dinero
así que no tenía para pagar. Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Mire, este hombre tenía una deuda tremenda, terrible. Hoy diríamos 10,000 talentos como unos $180,000 aproximadamente, contando el valor de un denario, que era el salario de un día, y el valor ese para el talento, más o menos de unos $180,000. Este hombre tenía una gran deuda. Este rey no podía pagar esa deuda, así que tenía que ser vendido él como esclavo, su esposa, sus hijos, hasta que pague toda esa deuda. Pero él no podía pagar esa deuda y se postra ante el rey y le suplica, tenme paciencia, yo te voy a pagar todo esto. Luego, el rey no solamente que no le cobra la deuda, sino que le perdona, lo deja libre. Este hombre, por la deuda que tenía, se volvió esclavo del rey. Tenía que pagar esa deuda, pero él no tenía cómo hacerlo. El pecado es así. El pecado es una deuda para con Dios. Y es una deuda que usted tiene que pagarla. La cuestión es que si usted no puede pagar esa deuda, un día será juzgado por Dios. Un día será castigado por Dios. La hermosa noticia aquí es que Jesús vino a este mundo y pagó esa deuda por usted. Esa es la verdad, que al usted conocerla, usted es libre. Así que estos judíos que decían ser libres, que decían ser del linaje de Abraham y que ellos no eran esclavos de nadie, Jesús les está diciendo, no, ustedes sí son esclavos. Ustedes son esclavos del pecado y están en deuda con Dios y tienen que pagar esa deuda. Tienen que recibir el castigo de ese pecado. Y más adelante dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y en Juan 8:36 leemos así, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesús nos hace libres, entonces usted gozará de una verdadera libertad. Jesús vino a este mundo a pagar esa deuda inalcanzable para nosotros. Solamente póngase usted a pensar, un pecado es una deuda con Dios. ¿Cuántos años tiene usted? Imagínese que usted peque una sola vez al día, por 365 días, y por los años que usted lleva caminando en este mundo. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, que no hay un solo ser humano que nunca peque. Todos somos pecadores, todos pecamos más de una vez al día, y esa deuda está pendiente con Dios. Pero un día vino Jesucristo y derramó su sangre en la cruz por usted, por mí, por la humanidad. Esa sangre era el precio que cancelaba toda la deuda de todo pecado que podamos tener. Ahora, ciertamente Jesucristo murió por toda la humanidad, pero no toda la humanidad recibe ese perdón, no toda la humanidad recibe la cancelación de esa deuda, sino solamente aquellos que creen en Jesucristo. Y es mi oración y es el deseo de mi corazón que usted crea en Jesucristo para que su deuda sea cancelada y para que usted pueda tener esa verdadera libertad. Recuerde, amigo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo en Jesucristo usted puede ser verdaderamente libres. Que Dios les bendiga. Nos vemos en nuestra próxima edición. Bendiciones.